¿Qué tal, amigos de Palabra de Gol? Bienvenidos a esta reacción en caliente a lo que fue el partido entre Italia y Ecuador, el segundo para estas dos selecciones en esta fecha FIFA de marzo, y donde ambos encuentros pues fueron de estudio más que todo para estos dos equipos, tanto el equipo de Kratos como para el de Spalletti, donde vimos pues pruebas, ¿no? También no tuvimos a los equipos titulares en estos dos oncenos, vimos alguna que otra variante interesante donde estos dos técnicos intentaron probar, analizar y sacar conclusiones, y bueno, evidentemente las positivas irán para el lado italiano, porque se fue triunfador. 2-0 fue mucho más contundente, pero si vieron el desarrollo del partido, evidentemente pues podrán decir que fue más equilibrado, e incluso Ecuador pues como siempre tuvo pues mayor incidencia y buscó más el partido, sobre todo en el segundo tiempo, pero como siempre a este Ecuador le falta mucha pegada. Todavía está esa preocupación en la hinchada ecuatoriana, me imagino, porque una vez más pues vimos un conjunto de la Tri que buscaba permanentemente ir al frente, sobre todo cuando ya estaba en desventaja tras un gol inicial pues muy tempranero y que nos desubicó a todos, porque en definitiva pues no se esperaba tal vez una diferencia tan del inicio tras ese partido pues, o ese mejor dicho tiro libre que tuvo pues en definitiva Pellegrini en ese rebote. Tal vez hay que culpar un poco a Burray, no estaba tan atento, pero es cierto que pasó un poco entre toda la gente, tal vez lo madrugó ahí un poco la pelota y se le escapó, y en definitiva pues puso esa desventaja que terminó condicionando el partido, porque ya en definitiva pues Italia le dio pues la mayor responsabilidad a Ecuador. También Ecuador pues tuvo que correr desde atrás, hacer mayor desgaste y demás. Entonces en definitiva pues no vimos como ese partido parejo que tal vez planteamos en el inicio. Evidentemente pues Ecuador, digamos que me llamó mucho la atención que apostó a la línea de 3, sigue haciendo pues este experimento Sánchez Vaz. Pero ojo que los carrileros, la mayor desventaja, ¿no? La mayor debilidad que le podría dar a este Ecuador, pues esos espacios permanentes que vieron los costados, en los flancos. Italia llegó muchas veces ahí, sobre todo en el primer tiempo, porque dejaba venir Ecuador, pero aprovechar esos espacios para las contras rápidas y con sus desbordes también, que Italia tenía dos carrileros. Entonces Italia permanentemente pues fue muy peligrosa en ese sentido. De ahí llegaron pues las opciones más interesantes además del gol, y me parece que Ecuador tiene que cuidar eso, porque si bien pues te da mayor amplitud, te da las variantes de tener pues dos carrileros que evidentemente se sumen al ataque y pues se asocien con el medio campo, los delanteros y demás, pues se rescinde eso, se rescinde pues de la seguridad por las bandas, y me parece que Ecuador lo sufrió mucho, sobre todo en el primer tiempo. Entonces un llamado de atención sobre todo en ese sentido, porque necesitó pues del despliegue descomunal, ¿no? De hombres como Hincapié, también de Félix Torres y demás. Entonces necesitó pues como esos dos tres se esforzaran demasiado para cubrir todo el amplio del campo. Entonces me parece que no sé si es tan acertada pues este experimento de la línea de 3 por parte de Sánchez Vaz. Hay que revisarlo, porque la verdad se vio vulnerable, sobre todo en el primer tiempo Ecuador en ese sentido. Pero también me gustó las proyecciones, sobre todo de Preciado por la banda izquierda, que fue, me parece, el jugador más importante a la hora de ser más profundo, ¿no? De crear jugadas de ataque, de gol para Ecuador. Terminaron algunos centros venenosos, algunos centros por detrás donde Ecuador tal vez encontró algunos espacios para rematar y demás. Pero ¿qué es lo que siempre le criticamos a este Ecuador? ¿Qué es lo que siempre pues es su deficiencia? El remate que no tiene en esta oportunidad. Pues teníamos la baja de Ener al inicio de la convocatoria, estaban apostando por Minda, sobre todo, que me llamó la atención. Minda, que lo tengo más como extremo izquierdo o derecho, pero aquí lo apostó como un delantero centro, y se ve que pues no tiene las condiciones. Intentó guapearla, intentó luchar, pero no tenía pues ese rematador imponente que lograra pues finiquitar las opciones más importantes de Ecuador. Entonces también es un llamado de atención en ese sentido. Ecuador en esta fecha de FIFA me parece que no cumplió con la tarea que tal vez tenía muy pendiente, y era encontrar ese 9. Es cierto, hubo la mala fortuna de que se le cae Ener de la convocatoria, pero las opciones no terminaron respondiendo. Ni Minda en este experimento que hizo Sánchez Vaz en este partido, ni Obando, que tuvo también una oportunidad antes, entró de cambio en este cotejo, pero en definitiva pues no aparece ese 9 imponente que logre tener Ecuador. Es cierto que está por ahí el nombre de Estrada, el nombre de Campana, que no tuvieron pues la oportunidad de participar en esta fecha FIFA. Entonces ahí está esa duda, y lo preocupante es que Ecuador llega con esa deficiencia de cara ya a la Copa América. Tendrá la chance de probar en los amistosos que se vienen antes del gran torneo continental, pero falta ese 9 imponente. Es cierto, Ener está ahí, que Ener, un hombre muy discutido, ¿no? A veces pues lo alaban por ser el goleador histórico, que tiene rachas positivas, pero también ha fallado en partidos increíbles, y a veces tiene unas sequías que te dejan esa duda, ¿no? Que Ecuador no tiene pues ese 9 garantizado, y lo sintió sobre todo en este partido, porque ya luego vimos en el segundo tiempo, cuando Italia digamos que prescindió totalmente de la pelota, y vimos pues un Ecuador permanentemente protagonista, que dominaba la mitad de la cancha, que intentaba ser amplia con las proyecciones de los carrileros, tanto de Preciado en la derecha como
de Estupiñán por la izquierda, importante la vuelta de Estupiñán también, es muy cierto, pues ese hombre súper desequilibrante que para mí, digamos que potencialmente puede ser el mejor lateral izquierdo que puede tener el fútbol sudamericano hoy por hoy si lo aprovechan bien. Es un carrilero pues muy potente, que sabe leer muy bien las jugadas, cómo llegar, pero en esta oportunidad pues no tuvo como esa chance de figurar, ¿no? Sobre todo me parece que Preciado tuvo más protagonismo, más preponderancia en este partido, y vamos a ver si Ecuador hace explotar esta ventaja que tiene. Cierto que Sánchez Vaz intenta hacerlo con los carrileros, con los dos, con esta línea de 3 en la defensa, pero ojo ahí que me parece que ahí tuvo ciertas debilidades en este partido, no le llegó mucho Italia, no tanto en el segundo tiempo porque ahí ya Ecuador logró controlar más el balón, tener el mayor dominio, pero faltó el gol. Definitivamente falta pues esa pizca, esa jugada final, ese remate certero que logre concretar pues las opciones finales de este conjunto ecuatoriano, que la lucha, que la huepea, pues que también tiene opciones interesantes, sobre todo en un tramo en el segundo tiempo, donde empezaron a aparecer las sociedades, las triangulaciones con los carrileros que se proyectaban, intentaban pues leer los desmarques que se hacían los delanteros y demás. También pareció pues que fue positivo en parte algunas acciones de Jeremy Sarmiento, que me parece que es una de las conclusiones interesantes que puede sacar Ecuador de esta doble fecha, que era importante que volviera este jugador, que es muy de cristal, que estuvo fuera todo tiempo, no había sido llamado en la convocatoria por sus problemas físicos, pero me parece que es un hombre a tener en cuenta, y ojo ahí en el extremo izquierdo, que puede ser pues muy productivo en el futuro para esta tri. Y pues del lado derecho pues tuvimos a un Plata que te da y te quita, ¿no? Tiene algunas jugadas prometedoras, tiene mucho encare, tiene mucha gambeta, pero también a la hora de resolucionar, de tener ese estocada final, pues sigue fallando, no me convence del todo Plata. Y es cierto que bueno, estaría bueno que tuviera actividad en una liga más importante que el Al-Sadd, que bueno, sabemos que Qatar pues es productivo para ganar plata, pero para tener mayor roce competitivo y demás, pues no te da eso evidentemente. Entonces vamos a ver si Plata puede hacer un cambio en ese sentido, porque es un jugador interesante, se nota pues que es muy habilidoso, que tiene ese potencial para ser mucho más productivo, pero le falta esa estocada final, como siempre a todo Ecuador. Me gustó también la actitud del mediocampo, tal vez Alan Franco bajó un poco, pero el Niño Moy pues sí se hizo respetar, digamos que fue protagonista de muchas acciones divididas, las peleó todas en este partido, que hay que decir que fue muy intenso para ser amistoso, ¿no? Italia pues parece que conocía que Ecuador había que responderlos de lo físico. Ecuador, que siempre ha sido pues uno de los fuertes de Ecuador, el fútbol luchado, peleado, pues sacar adelante a partir de la intensidad y más. Y este partido fue muy intenso en varias acciones, de hecho pues no parecía amistoso, porque vaya que hubo faltas fuertes, cruces demasiado intensos para lo que puede ser un partido de ensayo y demás, y en eso lo lideró el Niño Moy, que me parece que tuvo una buena presentación, a pesar de que sí, a veces le tocaba lucharla demasiado, no tenía como ese rol para iniciar las jugadas, esos pelotazos a veces interesantes que tiene el Niño Moy, pues tuvo que ser más guerrero en definitiva en este partido. Pero bueno, digamos que conclusiones de lado y lado, aunque pues falta la seguridad defensiva. También Italia pues primero facturó de entrada pues con ese tiro libre inicial, ¿no? Y luego pues tuvo la chance en esa jugada final, en esa contra, donde pues ya con una Ecuador jugada buscando por todo el empate como tal, pues termina con esa triangulación donde Varela pues aprovecha que Hincapié dejó un gran espacio atrás con la proyección de todo Ecuador, y Varela en definitiva pues termina marcando este 2-0, que lamentablemente para Ecuador termina siendo derrota en un partido donde se esperaba pues tal vez más de lo que había sido pues las últimas presentaciones de la tri, intentando buscar mayor funcionamiento, y que también Italia no venía pues tan confiada, no teníamos pues a una Italia que de entrada podemos decir que era claramente superior a Ecuador, que había tenido unas dudas en su clasificación a la Eurocopa, que también ante Venezuela, si bien no actuó con tantos titulares como fue en este partido, pues también se le vieron algunas deficiencias en defensa, sobre todo, incluso puede empezar perdiendo ese partido luego de lo que fue pues ese penal de Rondón, que nos seguimos lamentando que lo haya desperdiciado. Entonces no tenemos una Italia como tan sólida de entrada, pero en definitiva fue más contundente, se defendió muy bien, hay que decirlo, porque por grandes momentos del partido pues Ecuador no fue lo suficientemente profunda, y pues se quedó así tocando y demás, pero el rematador lo dejamos para luego, ¿no? Vamos a ver si aparece para la Copa América y demás. Entonces vamos a ver si Sánchez Vaz insiste con esa línea de 3, los dos carrileros. Me parece que tiene dos carrileros muy interesantes, pero ojo que le llegaron mucho por los costados, entonces hay algo para analizar en ese sentido. Conclusiones interesantes, pues Jeremy Sarmiento,
que dejó una buena presentación. También Kendrick Páez, ¿no? Que fue también interesante, ingresó en este partido, tal vez no fue tan influyente como ante Guatemala, sabemos, evidentemente son dos rivales muy distintos, de medida muy distintas, pero también es interesante que la joven estrella ecuatoriana se siga consolidando ahí en la selección mayor y siga siendo protagonista. Entonces vamos a ver, falta ese 9, falta ese rematador, faltó Ener, es cierto, en esta oportunidad, pero veremos qué tipo de conclusiones saca Sánchez Vaz luego de lo que fue pues esta doble fecha. Bien ante Guatemala, el equipo ganable, pero mal ante Italia, equipo más perdible, pero esperamos tal vez un poco más luego de que tiene el potencial, ¿no? Este potencial del plantel ecuatoriano, que tiene mucho talento, pero bueno, siguen teniendo esas limitaciones que no le permiten ganar los... Y bueno, ahora les toca a ustedes opinar qué tal vieron a este Ecuador en esta doble fecha FIFA, qué avances le vieron pues en estos partidos preparatorios, qué le falta sobre todo para ser un equipo importante de cara a lo que se viene, la Copa América, el reinicio de las eliminatorias en la segunda mitad del año. Entonces esperamos todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios y como siempre decimos acá, aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.